Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más. Gracias por estar viendo el video. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Había tardado en hacer este otro video porque quiero hablarles del cambio. No va a ser el tema de hoy. Pero empecé a darme cuenta que necesitábamos algunos otros elementos y bueno, vamos a empezar, digamos que poniendo los cimientos, ¿no? Para poder, eh, pues que se vaya entendiendo y no tengamos que alargar tantos los programas y nos podamos, referir a las cosas conceptualmente una a la vez, ¿no? Ok, esta vez no voy a meter una batalla o algo, pero vamos a hablar de un tema bastante variado que sí toca muchos temas bastante interesantes. El tema de hoy es el engaño. Ujú. Es muy importante que entendamos este concepto. ¿Por qué? Porque es algo esencial para nuestras vidas. Bueno, empecemos con la definición. La definición de engaño es tratar de inducir, así como yo lo veo, es tratar de inducir a una persona o a algo para que piense algo que no es la verdad. Ujú. Obvio, pues usando información falsa, mentiras y etc, etc. ¿Por qué tocamos este tema? Primero, porque el engaño es necesario en nuestras vidas. Es una de esas cosas que es una herramienta para vivir. Es algo que está en la naturaleza y que la naturaleza nos brindó para poder sobrevivir. Tiene, hasta donde yo veo, tres vertientes bien importantes. Una es poder comer, uh-huh. Otra es poder reproducirse o tener sexo, digamos así. Uh-huh. Y la otra es poder sobrevivir. Uh-huh. En la naturaleza los vamos a encontrar mucho eh, como camuflaje, señuelos. Bueno, ustedes han visto, ¿no? Todos esos videos en el Discovery Channel donde el pececito tiene una cosa aquí y engaña al otro pez más pequeño para comérselo. En el camuflaje, ¿no? Todos estos elementos que cambian de color, esa mimetización, todo eso es engaño. Uh-huh. Y si se dan cuenta, dentro de la naturaleza es algo muy común. Entonces, quiere decir que nosotros quizás vemos mal. ¿Por qué? Porque el engaño tiene dos elementos, la persona que engaña y la víctima. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos analizando lo que les acabo de decir, entonces uno va a sobrevivir a base del otro, ¿no? O sea, uno va a comer y va a tener que tener una víctima. Entonces nosotros muchas veces vemos esto del engaño desde el lado de la víctima. Uh-huh. Entonces por eso lo vemos malo, pero es algo que es natural en nosotros y es algo que se tiene que desarrollar también, digamos, como un valor. Hay también un sabio, digamos, filósofo, que es Sun Tzu, que va a ser uno de los autores que vamos a estar usando mucho como base. Él tiene un libro, ¿no? Que se llama El arte de la guerra, que creo que todos se ubican a Sun Tzu, lo entienden, ¿no? O sea, yo creo, ¿sí? Pero él tiene ciertas máximas, ¿no? En cuanto al engaño, ¿no? Entonces, él dice que la guerra es un montón de engaños, o sea, siempre tiene que haber engaños. Si nosotros recordamos, por ejemplo, alguna batalla, siempre dicen, simula que estás atacando por la izquierda y luego ataca por la derecha. O simula que vas a atacar en su lado más fuerte y atacas en el lado más débil. Este autor nos dice, por ejemplo, que toda la guerra se basa en el engaño. Uh-huh. Eso es muy importante, ¿no? También, si eres capaz de fingir, finge, ¿no? Si el que viene con una superioridad numérica, tú tienes que hacerle pensar que tú estás más grande o que tú estás mucho más fortalecido o que todo lo que tú has hecho es una chingonería, ¿no? Sun Tzu, que es uno de los, digamos que los pilares de toda estrategia. Si tú te vas a meter en el campo de los negocios, del marketing, publicidad, en el amor, Sun Tzu es el primerito que debes de tener ahí, ¿no? Una de las cosas
que estoy hilando, si se dan cuenta, es primero el concepto de engaño, cómo la naturaleza lo usa, porque es un arma, es una herramienta. Luego, cómo el humano lo empieza a entender, y con base a eso dice el humano o el ser humano, ¿sabes qué? Vamos a empezar a tener ventaja contra otros. Y entonces empezamos a desarrollar esa ventaja. Obvio, como les dije, y volvemos a lo mismo, tenemos dos actores, el que engaña y la víctima. Para que entiendan más o menos cuál es el proceso del engaño, eh, yo lo divido, les digo, en 6 puntos. Uno, es esa parte en donde en tu cerebro lo empiezas a maquinar, ¿no? Lo empiezas a ejecutar, lo empiezas a iterar, ¿no? Empiezas a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es un proceso de planificación. El primero, porque así nace el engaño. El segundo paso, que ese es el que estábamos observando al inicio, es la evaluación moral ética, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a tu ética y en tu contexto y todo, lo vas a evaluar, ¿no? Y entonces vas a decir, quizás, es malo, es bueno, si lo hago, no lo hago. El tercer punto es esa evaluación interior que vas a hacer. ¿Por qué vas a hacer el engaño? Te puede dar mucha satisfacción. O sea, vamos a pensar, ¿no? Que somos von Manstein ahí en la Segunda Guerra Mundial, se te avientan los soviéticos y los engañas, ¿no? Y desarrollas una de las maniobras que va a pasar a la posteridad, ¿no? Que es la defensa elástica, ¿no? Los engañas, los envuelves, los destrozas y otra vez, ¿no? Alemania pasa a la ofensiva. Obvio, von Manstein yo creo que se ha de haber sentido muy contento y todo, ¿no? En cambio la víctima, no me acuerdo si es Popov, quién es el general al que sufre la derrota, pues obvio es una víctima, ¿no? O sea, no se va a sentir bien y todo. El, el problema es que si no hay recompensa, obvio, el engaño también va a traer culpabilidad, va a traer ansiedad. Es como una espada de doble filo, ¿no? O sea, por eso les estoy diciendo así en fases, ¿no? Para mí la cuarta fase es cuando empiezas a evaluar y empiezas a decir qué consecuencias va a tener, pero no en mí, sino ahora sí, por primera vez en externo, ¿no? O sea, ya estás evaluando, es decir, pues va a sufrir, ya no va a regresar, lo voy a derrotar, me va a dar espacio. No sé si me doy a entender, porque muchos del chiste del engaño en la guerra es ganar tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos viendo mucho en la guerra de Ucrania contra Rusia, que se engañan todo el tiempo, no se mandan mensajes, hay un montón de gente diciendo una cosa, la otra diciendo lo contrario. Entonces, ese impacto que estás midiendo es muy importante también, ¿no? O sea, cómo vas a impactar a tu víctima, ¿no? Que es la cuarta fase. La quinta, que yo siento que es la más difícil, es el manejo de tus emociones. Ese manejo de tus emociones para hacer el engaño. O sea, una persona que engaña, que miente, que hace este tipo de arbucios, o sea, tiene que ser una persona pues sumamente fría, ¿no? Si no te sale la frialdad, no te sale la trampa, ¿no? O sea, es algo muy difícil. Si tú estás aparentando que no sabes pelear y te estás haciendo tonto y vas a recibir 2 golpes nada más para que, digamos, estas personas bajen la guardia y tú tengas la oportunidad de ganar, por ejemplo, se necesita mucha frialdad. No sé si me doy a entender. Ahí es uno de esos puntos bastante interesantes para lo que va a ser la aplicación del engaño, ¿no? Y por último, obvio, es la memoria. Recordar todo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las personas que engañan, y vamos a ponerlo así directo, ¿no? Que engañan a su pareja, que su pareja es su víctima, y que tienen que recordar todo, ¿no? O sea, sí la vas a engañar y vas a hacer todo, y sabes que tienes que decir que fuiste a trabajar en tal lugar y todo, y tienes que traer un montón de muestras. Todo eso es una estrategia, no sé si me doy a entender. Obvio, no estoy diciendo que eso sea algo positivo para la víctima, pero para lo que va a ser el engañador, pues va a ser bastante positivo, ¿no? Le va a ayudar mucho a poder obtener lo que él quiere.
Ujú. Pero lo estamos viendo ahorita desde un punto de vista completamente frío, como una herramienta, y lo estamos viendo más que nada como parte de nosotros. Ujú. Porque muchas veces nosotros, y ahora sí, nos engañamos, ¿verdad? Y ahí viene el jueguito, nos engañamos y decimos, no, nosotros no somos así, no, discúlpame, no, esto es completamente antiético. No es cierto, no es cierto, porque todos nosotros usamos esta herramienta, pues si no todos los días, frecuentemente. Hasta cuando vas al mercadito, ¿no? Y agarras y ves el limón que está ahí, ay, está bien, bien, bien marchito, ¿no? Pues déjeme lo más barato. Estás mintiendo, o sea, no sé si me doy a entender. Es algo que hacemos completamente rutinariamente. Pero bueno, por qué estoy platicando el engaño? Por la parte que viene, ¿no? La parte que es el autoengaño. Esto para mí sí es muy importante, porque antes de ver lo que es el cambio, los procesos del cambio, nosotros tenemos que entender primero qué está aquí y qué tenemos. Ujú. Entonces, cuando nosotros nos engañamos, hacemos el mismo proceso, pero en contra de nosotros mismos. O sea, nosotros somos los engañadores y nosotros también somos la víctima. Entonces nosotros vamos a empezar a tener una falta de realidad o una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque vamos a querer evitar algo que se nos hace incómodo, una situación dolorosa, vamos a hacer muchas cosas, porque también sirve de manera positiva el autoengaño, por ejemplo, ¿no? Que estás pasando por una pérdida muy grande y tú de pronto dices, no la necesito mucho, yo creo que si hago esto, ¿sí? Entonces el engaño ahí, o sea, tu engaño va a ser una cosa muy, muy positiva dentro de ese fenómeno, de esa parte de ti. Ujú. Pero nada más es un espacio pequeño. Si tú te acostumbras a estar engañando y engañando y engañando, vas a empezar a creerte las cosas. En el autoengaño, si tú te estás engañando continuamente, pues obvio vas a terminar creyéndote esa mentira. Entonces, sí vemos, por ejemplo, de manera positiva, que el autoengaño se usa de manera individual eh, para manejar nuestra autoestima, para defendernos de algo que sentimos que es que nos va a hacer daño, de un evento emocional. O sea, nosotros podemos negar nuestras emociones y te dicen, oye, ¿no te dolió? Y tú, no, 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 yo soy muy fuerte. Esa parte es esencial y es muy positiva del engaño y del autoengaño. Pero pasa una cosa, si tú lo estás usando continuamente, vas a empezar a tener ciertas problemáticas. ¿Por qué? Porque vas a empezar a hacer algo que se llama disasociación, ¿no? Que es cuando nosotros empezamos a desconectar ujú, muchas partes de nuestro pensamiento, separarlos, manejarlos individuales cuando es un conjunto. Ujú. Entonces, nosotros por lo regular, cuando nosotros caemos en una situación difícil, empezamos a decir no existe, no existe, no existe, y pum, como que separas, ¿no? Como que quitas, como que ya no quieres ser consciente, como que evades, como que te haces güey, ¿no? Nosotros creemos y nos inventamos todo y decimos que es así, ¿no? Y vamos a empezar a elaborar todo lo que nosotros pensamos con base a una mentira. Entonces, por lo regular, ¿qué pasa a la larga? Pues nosotros empezamos a ser victimistas. Ujú. O sea, empezamos primero engañando, siendo los engañadores, luego la víctima, ¿verdad? Y luego el victimista, o sea, el que se apropia de esa víctimas, como dicen ahora, que no sé si está bien dicho víctimas, pero bueno, ahí es a donde ya empiezas a evadir tu realidad, a evadir tus responsabilidades, a sentir autocompasión, ya no eres proactivo, empiezas a caer tu vida. ¿Por qué? Porque ya estás creyendo tu propio engaño. ¿Qué trae por consecuencia el autoengaño? Bueno, pues problemas principalmente con la familia, ¿no? En lo personal y lo laboral. O sea, siempre va a haber esa tercia, ¿no? Es una tercia donde, pues, vas a ver reflejado enseguidita, ¿no? O sea, la gente va a empezar a tener problemas contigo y no te creen. Y no te creen porque pues ya estás autoengañando. ¿Qué trae?
Bueno, vamos a suponer que soy un hombre común y corriente. Ujú. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos, y digo, no me van a dejar mentir, es que empezamos a hacer ejercicio y ya, nos quitamos el primer día de ir al gimnasio, ya nos estamos quitando la playera y sentimos que estamos bien fuertes y todo, ¿no? Y esto, pues, ¿qué hace? Pues te estás engañando, ¿no? Porque al final de cuentas ni ha crecido nada, pero tú ya en tu imaginación ya está, ya te estás viendo así bien corpulento y, y todo, no sé. Y esa es una parte muy positiva porque es la que te va a motivar. El problema es que si tú lo estás haciendo constantemente y no estás haciendo el ejercicio, va a llegar un momento en el que tú vas a empezar a quedar a deber. Que vas a empezar a acumular tanto engaño, tantas mentiras, que ya no las vas a poder sostener. Entonces ellas te van a pesar. Entonces van a llegar y va a empezar la crítica y te van a empezar a decir tus conocidos o la gente que está a tu lado, decir, oye, pero tú no vas al gimnasio, güey, estás todo gordo, o sea, estás bofo, güey. O sea, ese cuerpo que está ahí. Y tú vas a tratar de, de demostrarles que no, mira, sí, y entonces vas a empezar a encontrar gente como esas que se inyectan y que se inflan de cierta manera, se meten un aceite, no sé, y sabes que no hacen ejercicio, o sea, que no es músculo, o sea, se ve deforme, aguado, y ellos en su mente, ¿sí? En su mente sí están así, bien definidos, y tú dices, o sea, o los que se ponen prótesis para que se vean mucho más grandes, y, o sea, hacen trampa, digamos, ¿no? Pero el problema, te digo, de hacer todo eso es que empieza a pesar. Entonces empiezas a cargar todo eso y empiezas a sentirte mal. O sea, eso es un hecho, ¿no? Empiezan las depresiones, empiezas a sentir culpa. ¿Por qué? Porque te estás engañando y tú mismo sabes que no, pero tú mismo te quieres convencer. Entonces, viene algo, que por ahí es un concepto, ujú, creo que es de Goleman, que habla sobre ese secuestro emocional, ¿no? Que nosotros vamos a tener cuando hacemos todos este tipo de cosas. Porque ya luego ya no vamos a poder salir de ahí. Esa sensación de que todo el tiempo estás mintiendo, que nadie te cree y que tú eres poca cosa. ¿Por qué? Porque ya no puedes tú, aunque tú seas realmente, que ya empieces a tener, por ejemplo, ganancias musculares porque ya te pusiste a hacer ejercicio y todo, ya vas a empezar a tener problemas, ¿no? Y eso pasa mucho cuando nosotros empezamos a terminar este tipo de procesos de engaño, porque nosotros nos empezamos a hacer las víctimas, ¿no? O sea, primero les digo, somos víctimas y luego nos estamos haciendo las víctimas. Entonces, eh, no sé si me doy a entender, pero este proceso es bastante insano. Ujú. Muchos empiezan a decir, oye, pues es que yo siento que aunque haga todo eso, no siento que sea válido, siento impostor, como ese síndrome, ¿no? Del impostor, hago todo esto, pero siento que no soy yo, ¿no? O sea, como que robé las cosas, como que no soy yo capaz. Entonces, si se dan cuenta, pues sí tiene el mismo efecto que genera el engaño en la víctima. Entonces, nosotros no podemos estar secuestrados por nosotros mismos, nosotros no nos podemos estar poniendo cosas encima. ¿Por qué? Porque si de por sí la vida es difícil y luego echarnos encima las cosas, pues cuesta. Obvio, pues habemos mucha gente que es mitómano, que exageramos y todo. Yo soy una de esas personas, que me encanta exagerar, ¿no? O sea, por ejemplo, si veo 10 patos, voy a decir, no, vi como 15, ¿no? ¿No? Pero casi siempre todos hacemos esto así como para exagerar, para que se vea más divertida la plática y todo, ¿no? Pero en el momento que ya es serio, o sea, nosotros tenemos que saber bien dónde estamos. Vamos a abordar ahora a otro filósofo japonés. Él es un samurái de la era feudal japonesa, que es Miyamoto Musashi. Él tiene un libro que se llama Gori no Sho. Ojalá lo haya pronunciado bien, y si no, pues no me importa. Sí. En traducción al español es el libro de los 5 anillos. Él va a hablar sobre
la necesidad que tiene uno de conocerse a sí mismo. Ujú. Entonces, esa capacidad, ¿por qué sale? Bueno, él le gustaba batirse en duelos con los demás espadachines o sablistas o como sea. Entonces, eh, él se batía a muerte, obvio, ¿no? O sea, por eso es que él entiende la importancia de conocerse a sí mismo. ¿No? Hay un relato muy bueno de él que dice que va a ver a Buda. No voy a meterme en esencia si él cree o no cree, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que él no cree. Ujú. Pero continuamente, pues obvio, consultas a los seres superiores, ¿no? En su cultura. Entonces, él va, entra a ver a Buda, platica con Buda, pero Buda no le hace caso, ¿no? Él siente. Fíjense lo que les estoy diciendo. Él empieza a sentir que no está haciendo caso. Y si se acuerdan mucho de esas estatuas de Buda, parece que se están riendo, ¿no? Entonces él se empieza a fastidiar y dice, pues, ¿de qué te ríes, no? Entonces él sigue hablando y no le contesta a Buda y pues se molesta. Hasta el grado de que saca su katana o su sable y le corta un pedazo a la cara a Buda. Y sigue sonriendo. Y entonces se molesta más y bueno, pues hace otro corte hasta que de pronto él se da cuenta que ya perdió los estribos. Y en ese momento dice, ok, sí es cierto. No. Uh-huh. O sea, la risa de Buda estaba aquí. Él sentía que Buda se estaba burlando de él, en donde aquí. Buda no se estaba burlando, así es la estatua. Sí, a final de cuentas, si realmente no existía Buda o no existe Buda, pues peor tantito, ¿no? O sea, sí, no sé si me doy a entender. Entonces, él se da cuenta que tienes, tienes tú el derecho de enojarte, sí, sí, sí tienes derecho. Tienes derecho a sentir. Ujú. Pero eso no implica que hagas algo que vaya en contra de ti. ¿Sí? Y entonces él empieza y dice, bueno, mira, es muy importante en mis aspectos fundamentales, si tú te vas a batir a muerte con gente, que tu estrategia ujú, sea cuando estás tranquilo. Ujú. Sea con todas tus energías, con todos tus cabales, con y tu inteligencia y todo. ¿Por qué? Porque tiene que ser eficiente, porque si no eres eficiente te matan. O sea, fíjense, por eso es que él lo ve así, ¿no? Y es muy importante. Si ustedes lo empiezan a ver así, se van a dar cuenta que sí es importante saber cómo somos nosotros. Ujú. ¿Sí? Entonces, viene esa parte también de la adaptabilidad, ¿no? O sea, siempre va a haber cambios, siempre va a haber cambios, siempre va a haber cosas que tú no estás midiendo, que tú no conoces, que llegan y de pronto, ¡pum!, ¿no? Oye, yo me iba a ir ya de vacaciones y resulta que no llegó el pago. Ese tipo de cosas, ¿no? Que alteran mucho nuestras emociones y que nosotros necesitamos tener control, ¿no? Entonces el tercer punto de él dice es que tienes que tener control de eso. O sea, sí, 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 es válido tener tus emociones, es válido que tú sientas, pero si yo siento temor o siento burla o siento algo, puede afectar al duelo. Ujú. Y si afecta al duelo, me afecta a mí porque pierdo y me muero. No sé si me doy a entender. Si nosotros empezamos a ver así las cosas, le vamos a dar toda la seriedad que se necesita a este tema. Ujú. Entonces, si nosotros queremos mejorar y ser el mejor espadachín, él dice, bueno, pues necesitas conocerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque en la mejora continua está el conocerte. ¿De dónde empiezas? Si no sabes dónde estás, no sabes cómo vas a mejorar, ¿sí? No sé si me doy a entender. Y si ya me estás cantando bien, entonces ya entiendes por qué no di el tema del cambio todavía. Ujú. ¿Por qué? Porque pues se necesitan estos elementos, ¿no? Ahora, el conocerte a ti mismo viene con dos cosas bien importantes. Una, vas a tener confianza. ¿Por qué? Porque vas a saber en qué eres bueno, qué has desarrollado, cuáles son tus habilidades, y eso te va a traer seguridad. Entonces, en un duelo a muerte, tú vas a saber qué hacer porque lo vas a hacer de lo que tú sabes y eres bueno. Por ejemplo, hay muchas historias de Musashi, les recomiendo que vayan a ver algunas. Él
siempre va a tratar de sacar ventaja. Y saca ventaja, ¿por qué? Porque se conoce a sí mismo. Ujú. Sun Tzu también dice, conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y aunque libres 1000 batallas, nunca las vas a perder. ¿Por qué? Porque estás teniendo las dos, ¿cómo se dice? Los dos elementos para entender y sacar ventaja. Ujú. Entonces, si nosotros empezamos a entender esta parte eh, del engaño, el conocernos a nosotros mismos nos va a hacer auténticos, que eso es lo más importante. Uh-huh. Entonces, aunque tú engañes, tú sabes desde qué punto estás engañando. Y el engaño es para sacar ventaja. Uh-huh. Pero si tú estás engaño y engaño, y es tu estilo engañar, pues el rival tuyo o la víctima se va a dar cuenta. O sea, la gente no es tonta. O sea, si Einstein hubiera estado haciendo la misma maniobra una y otra vez, dirían, ya no avances, nos está esperando ahí atrás para darnos un palazo en la cabeza, ¿no? O Musashi, si lo hubieran visto que hace las mismas, van a decir, juégale así, muévele así, él siempre hace eso. Sí, me doy a entender. Y ahí es a donde te descalifican, a donde ya no te sientes auténtico y a donde empieza de pronto tu ser a quererte proteger con el autoengaño y terminas diciendo, es que todos son tontos. Esa parte de la víctima, ¿no? A donde tú ya te diste como, o sea, te diste un hachazo, te hiciste víctima y luego ya actúas como víctima, ¿no? Sí, pero evadiendo completamente. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si tú no controlas esto? Como te decía, llega un momento en el cual eh, empiezas a disasociar todo. Ya no hay mejora continua. ¿Por qué? Porque el echarle la culpa a los demás deja de activar muchos pensamientos positivos. O sea, deja de activar esas emociones que te hacen avanzar. Porque a final de cuentas son los demás, no tú. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes tienen que cambiar? No, pues los demás, no yo. Ujú. Esa parte es bien importante, ¿no? Porque dices, no, es que yo siento. No, 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 es que ellos son culpables porque yo lo siento. Ujú. Si tú lo estás sintiendo, tú eres el del problema, no los demás. Los demás ni siquiera están enterados de ese problema. ¿Sí? Pero ya te estás autoengañando y ya estás haciendo todo. ¿Para qué? Para evadir. Y al final, si evades, no vas a avanzar, no vas a crecer, no vas a tener esa mejora continua, no vas a tener ese, no vas a obtener los resultados. Porque imagínate, y con esto ya cierro, el chiste de perfeccionar el engaño, de estrategias, de todo eso, es poder empezar a entender lo que nosotros sentimos, esas emociones. Se tienen que desarrollar frías, se tienen que desarrollar de una manera donde tú vas a ganar. Ujú. Tú tienes que evaluar muy bien la parte en donde tú vas a ser víctima a otra persona. ¿Por qué? Porque si realmente nada más lo vas a hacer porque eres bastante soquete, ¿verdad? Pues vas a tener algo negativo. Te va a generar ansiedad, te va a generar culpa. Y después, como nosotros somos así, pues vas a tener que autoengañarte y decir, no, es que no la... Mira, si ella se hubiera portado bien, yo no la engaño. No, güey, o sea, tache. O sea, todos ese tipo de pensamientos que justifican tus idioteces o tus cosas que no están bien hechas y que tratas de engañar, es tache. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el engaño, en este sentido, es para darte una ventaja. Uh-huh. ¿Se acuerdan que en el anterior video yo les dije, bueno, yo hice trampa en un examen de inglés, lo pasé con una calificación alta y eso me permitió ir a la universidad, terminar una carrera y todo? Pero hasta la fecha tengo problemas con el inglés. O sea, sí hubo una penalización. La estrategia funcionó. Ujú. Pero si yo hubiera seguido haciendo trampas, que sí hice algunas veces, no voy a decir que no, en exámenes y todo, pero siempre lo hubiera hecho, no paso. Porque al final de cuentas no sabría nada de mi carrera, no sabría nada de lo que yo explico. No podría estar haciéndoles a ustedes este tipo de videos. ¿Por qué? Porque no tendría el back. Ujú. Entonces,
Para que nosotros podamos hacer el cambio, que ya vamos a hablar en el siguiente capítulo, nosotros nos tenemos que conocer a nosotros mismos, saber evaluarnos, saber en dónde estamos. Si somos mentirosos, si somos engañadores, saber y tener conciencia que lo estamos haciendo y que va a tener su propia consecuencia. Entonces todo eso nos va a ayudar a poder hacer el proceso del cambio. Si no, no vamos a poderlo hacer porque van a empezar desde un punto en donde no existe, en donde tú no existes, en donde esa disasociación simplemente hace un espejismo de ti, en donde hay una persona súper cargada, que está secuestrada por sí misma y que no va a poder cambiar. Y te lo digo como coach, te lo digo como asesor, como consultor, como mentor. No puedes, no puedes. ¿Sí? Entonces, tú no vas a crecer si tú no te conoces a ti mismo. Tú nunca vas a ganar nada si no te conoces a ti mismo. Si tú eres una persona violenta y todo, y continuamente estás en lugares violentos, vas a ejercer violencia. Si tú entiendes eso, te vas a alejar. Oye, es que yo soy muy propenso para los vicios. Aléjate de los vicios. Oye, es que yo soy muy bueno para correr y todo. Acércate a donde está la gente que corre y todo, porque vas a empezar a generar sinergia. Vas a empezar a generar tu red de personas que te van a ayudar. ¿Sí? Pero bueno, espero les haya gustado mucho este tema. Este tema es bastante complejo, pero era necesario. Es muy necesario y es algo que va a ser raro que la gente les diga, ¿no? Y bueno, si tienen dudas o si tienen algún problema o algo, adelante. Recuerden que este canal está hecho para todas estas personas que necesitan ayuda. No a los que son chingones y que se equivocó y no andó en esto y debería... No, esos no me interesan. A mí los que me interesan son los que necesitan mi ayuda. Entonces, si tú necesitas, como digo, échenme un grito, escríbanme, ¿sí? Empecemos a trabajar. ¿Por qué? Porque si no te vas a quedar ahí en ese mismo lugar. Y si tú piensas y dices, no, yo creo que yo no puedo, siempre me han dicho tonto y todo, ese es otro autoengaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie es tonto, tonto. Es como la ley cero de la termodinámica, no se puede llegar al cero. No puede ser el tonto, 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 tonto. No. Realmente lo que te ha fallado es tu estrategia. No te conoces a ti mismo, no sabes de qué eres capaz, no sabes cómo desarrollar todos tus talentos. No sabes cómo volverlos habilidades. Eso es todo. Sígueme por favor y dale like y todas esas tonterías que siempre el sistema quiere que hagas. Ya. Al rato voy a estar chillando, ¿no? No, acuérdense, hay que darle a la campanita y hacerle así, métete la nariz. El sistema tan tonto. Pero bueno, otro día vamos a hablar del sistema que va a estar bastante interesante. Pero por el momento nos vamos. Muchas gracias. Hasta luego.